Imagina una ciudad flotante en medio de un lago, con canales que se extienden como arterias llenas de vida. Bienvenidos a Tenochtitlán, el corazón de los mexicas, un imperio que dominó Mesoamérica con su asombrosa organización, su profunda religiosidad y su imparable espíritu guerrero. Pero, ¿cómo surgieron? ¿Cómo alcanzaron su apogeo y qué los llevó a su dramática caída? Hoy desentrañamos la historia de los mexicas, un legado que sigue vivo en nuestras raíces. Todo comienza con un lugar envuelto en misterio, Aztlán, la tierra de las garzas. Según las fuentes, Aztlán era una isla paradisíaca donde los mexicas vivían junto a otros pueblos. Sin embargo, los dioses les dieron un mandato, abandonar su hogar y buscar una nueva tierra, la prometida, donde construirían un imperio. Guiados por Huitzilopochtli, su dios patrono, los mexicas emprendieron un largo viaje. Este no fue un simple recorrido geográfico, fue una travesía espiritual. En su camino, enfrentaron desiertos, enemigos, hambre y pruebas divinas, cada paso reafirmando su fe y su destino como pueblo elegido. Tras años de peregrinación, los mexicas llegaron al Valle de México, un área habitada por pueblos más establecidos como los tepanecas. Aquí, los mexicas eran considerados bárbaros por su origen humilde y su condición de forasteros. Pero su destino cambiaría cuando observaron una visión, un águila, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta imagen, según la profecía, indicaba el lugar donde debían fundar su ciudad. Lo sorprendente es que este sitio no era ideal a primera vista. Se encontraba en una zona pantanosa del lago Texcoco, lo que planteaba un enorme desafío. Sin embargo, con ingenio y determinación, los mexicas comenzaron a construir Tenochtitlán en 1325, utilizando chinampas, islas artificiales que transformaron los pantanos en tierra fértil. En sus primeros años, los mexicas no eran poderosos. Se sometieron a los tepanecas, a quienes pagaban tributo. Sin embargo, no estaban dispuestos a permanecer subordinados por siempre. La oportunidad llegó en 1428, cuando Itzcoatl, uno de sus líderes, se unió a los pueblos Texcoco y Tlacopan para derrotar a los tepanecas y formar la denominada Triple Alianza. Este pacto marcó el inicio de un periodo de expansión. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, Moctezuma I y Ahuitzotl, los mexicas conquistaron vastos territorios. Su estrategia era clara, sometían a las ciudades a través de la fuerza militar y las incorporaban a su red de tributo, asegurándose recursos como alimentos, algodón y cautivos para sus rituales religiosos. En menos de un siglo, los mexicas pasaron de ser un pueblo marginado a convertirse en la civilización dominante de Mesoamérica. Tenochtitlán no solo se convirtió en el centro político y económico, sino también en un símbolo de su capacidad de adaptación, ingenio y fe en su destino divino. Los mexicas no solo eran guerreros, también destacaron como artistas, científicos y visionarios de su tiempo. Su arte era una expresión profunda de su conexión con lo sagrado y lo terrenal. Crearon poemas llenos de simbolismo, que hablaban de la naturaleza, la vida y la muerte, muchos de los cuales han sobrevivido gracias a los códices que también ilustraban su historia y cosmovisión. Sus esculturas eran imponentes, como la famosa Piedra del Sol, que refleja no solo su maestría artística, sino también su conocimiento astronómico. En cuanto a la arquitectura, alcanzaron logros monumentales. La Gran Pirámide de Tenochtitlán, conocida como el Templo Mayor, era el corazón de su vida religiosa y cultural. Este templo estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y a Tlaloc, el dios de la lluvia, reflejando la dualidad de guerra y fertilidad que definía su sociedad. Lo más impresionante es que estas estructuras fueron construidas sobre un terreno pantanoso, demostrando una increíble capacidad de ingeniería. En el ámbito científico, los mexicas desarrollaron un profundo conocimiento de la astronomía. Su calendario no solo marcaba el tiempo, sino que guiaba los rituales y actividades agrícolas. Sabían que las estrellas, la luna y el sol influían en sus vidas, lo que les permitió predecir ciclos naturales con notable precisión.
En la agricultura, su sistema de chinampas, islas artificiales flotantes construidas sobre el lago de Texcoco, fue una obra maestra de sostenibilidad. Estas islas estaban hechas con capas de lodo y plantas acuáticas, creando suelos fértiles capaces de producir varias cosechas al año. Este ingenioso sistema alimentó a una población que superó los 200.000 habitantes, convirtiendo a Tenochtitlán en una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su época. Además, su red de calzadas y canales conectaba las distintas partes de la ciudad, permitiendo un flujo constante de bienes y personas. Las canoas eran el medio principal de transporte, y sus mercados, como el de Tlatelolco, eran centros bulliciosos de comercio que atraían a personas de todo Mesoamérica. Los mexicas combinaron fuerza, creatividad y organización para construir una civilización que, siglos después, sigue fascinando por su grandeza y complejidad. Los mexicas eran profundamente religiosos. Su mundo giraba en torno a los dioses y el sacrificio. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, era el más venerado. Creían que el sol necesitaba sangre para seguir su curso, lo que justificaba los sacrificios humanos. Sin embargo, otra de las deidades más importantes era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, la sabiduría y la creación. Representaba la dualidad entre lo terrenal y lo divino, y se le atribuía el regalo del maíz y el conocimiento a la humanidad. Quetzalcóatl también era símbolo de renovación y esperanza, en contraste con las demandas de sangre de Huitzilopochtli. Pero la religión mexica no era solo guerra y muerte. También veneraban a dioses de la fertilidad, el agua y la sabiduría. Su calendario religioso, el Tonalpohualli, marcaba los rituales y festividades que regían su vida diaria, asegurando el equilibrio entre los mortales y lo divino. La sociedad mexica era una máquina bien engrasada. En la cima estaba el Huey Tlatoani, el emperador, considerado casi un semidios. Debajo de él estaban los nobles, llamados pipiltin. Pero no podemos olvidar a los comerciantes, llamados pochtecas, quienes no solo comerciaban, sino también espiaban en nombre del imperio. En la base estaban los campesinos y artesanos, fundamentales para la economía, y los esclavos, que, aunque en una posición baja, podían comprar su libertad. Era una sociedad jerárquica pero con movilidad, algo poco común en su época. El apogeo de los mexicas, con su imponente Tenochtitlán y su poderoso ejército, enfrentó un abrupto final con la llegada de los conquistadores españoles en 1519. Hernán Cortés, al mando de apenas 500 soldados españoles, parecía insignificante frente a la magnitud del imperio, pero tenía un arma secreta, el descontento de los pueblos indígenas que habían sido sometidos por los mexicas. Los mexicas no solo enfrentaron a un pequeño grupo de extranjeros, sino a una coalición inesperada. Cortés, astuto estratega, formó alianzas con pueblos como los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugo mexica. El equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. La llegada de los españoles no solo trajo nuevas armas, como cañones y caballos, que los mexicas nunca habían visto, sino también un enemigo invisible, las enfermedades. La viruela se propagó rápidamente por el Valle de México, devastando a la población. Sin saber cómo enfrentarlas, los mexicas perdieron a miles de personas, incluyendo a líderes clave, debilitando su resistencia. Moctezuma II, el emperador en ese momento, intentó apaciguar a los españoles recibiéndolos en Tenochtitlán. Pero la diplomacia no fue suficiente. La captura de Moctezuma por parte de Cortés marcó el inicio del fin. Aunque algunos relatos dicen que Moctezuma intentó mediar, su pueblo lo percibió como un traidor y, en un momento de caos, fue asesinado, aunque las circunstancias exactas aún son un misterio. La resistencia no terminó ahí. Cuauhtémoc, el último emperador mexica, asumió el liderazgo en uno de los capítulos más heroicos de la historia. Cuauhtémoc lideró una defensa feroz, incluso cuando la ciudad comenzó a desmoronarse. Tenochtitlán, que una vez había sido una ciudad brillante con canales y templos que tocaban el cielo, se convirtió en un campo de batalla. Durante meses, los mexicas resistieron a pesar del hambre, las enfermedades y el asedio constante. Finalmente,
El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. Los ejércitos aliados de Cortés ingresaron en lo que quedaba de la ciudad, marcando el fin del Imperio Mexica. La resistencia de Cuauhtémoc terminó cuando fue capturado, y con él, desapareció la última chispa de independencia mexica.